El trueno no anunció la tormenta. Fue el grito de Erik Baldran el que quebró el silencio del fiordo. La nieve se arremolinó como si los dioses exhalaran su furia. El aire olía a hierro, a muerte próxima. Erik Baldran dijo: las runas han hablado, y mi nombre arde entre ellas. Su voz resonó contra las piedras antiguas, mientras un eco profundo parecía responderle desde el abismo. A lo lejos, el templo de Freya se iluminaba con un fuego imposible, como si el mismísimo cielo ardiera. Astrideda observó desde la colina, con lágrimas que brillaban como hielo quebrado. Sigrid Huldra susurró: el destino no se elige, solo se recuerda. Y en ese instante el trueno volvió a rugir, llevando una palabra entre sus ecos: Ragnarok. El mundo tembló, y Erik sintió que el universo contenía el aliento. Entonces comprendió: la guerra de los dioses ya había comenzado, y él era su primera víctima. El amanecer trajo silencio pero no paz. Erik Baldran caminó entre las ruinas del templo, las piedras aún calientes bajo la escarcha. El aire olía a ceniza y miedo. Rurik Solstad dijo: los dioses no destruyen sin propósito. Erik respondió: entonces su propósito soy yo. Astrideda se acercó, su mirada perdida entre columnas rotas. La voz de Sigrid Huldra resonó en su mente: busca las runas bajo la sangre del trueno. Erik tocó el suelo y sintió el eco de una palabra grabada en piedra: destino. El viento sopló con fuerza, como si la montaña respirara. En el horizonte, una sombra se movió. Algo los observaba. Era un dios o un hombre maldito. El banquete había sido una celebración del pacto antiguo, pero esa noche el vino sabía a traición. Leif Arngrim levantó su copa, sonriendo con falsedad. Erik Baldran dijo: brindemos por la verdad. Rurik Solstad notó la tensión, su mano ya sobre el puñal. La sala retumbó con risas vacías y el viento golpeó las puertas como si los dioses protestaran. Astrideda observó, temiendo la chispa antes del incendio. Entonces Leif habló con voz dulce: la verdad es que tu destino no te pertenece. Un silencio mortal cayó. Las antorchas parpadearon. El trueno rugió afuera, marcando el inicio de una guerra que nadie había querido. ¿Podría aún detenerse el veneno en las venas del mundo? Fuera del salón, la nieve caía espesa. Sigrid Huldra esperaba bajo un árbol muerto. Su voz apenas un suspiro. Dijo: los dioses sellan el destino con mentiras. Erik Baldran se detuvo frente a ella. ¿Qué sabes de mí?, preguntó. Ella sonrió sin ver. Eres el eco del trueno y el silencio del final. Un rayo iluminó su rostro. El tiempo pareció detenerse. Rurik Solstad miró al cielo, comprendiendo que las profecías no eran advertencias, sino sentencias. El viento se levantó con fuerza, y la tierra tembló bajo sus pies. ¿Era advertencia o bienvenida? El trueno regresó al anochecer, más profundo, más humano. Erik Baldran dijo: los dioses llaman, y ya no puedo huir. Astrid-Eda lo tomó del brazo. Si caminas hacia ellos, perderás lo que eres. Él respondió: ya no soy hombre, soy palabra. En lo alto del cielo, el relámpago dibujó una figura, un martillo de fuego. Viejo Gunnar, el vagabundo, sonrió desde las sombras. El que nombra al trueno será devorado por él, murmuró. El suelo se abrió, la luz cayó sobre Erik, y el eco del trueno
se transformó en un rugido de guerra. ¿Qué palabra quedaría cuando el mundo ardiera? El rugido del trueno se transformó en un aullido de viento helado. Eric Baldrán corrió entre los árboles ennegrecidos. El bosque parecía vivo, respirando odio. Astrid Eda gritó su nombre, su voz perdida entre relámpagos. Rurik Solstad dijo, «Nos siguen». El sonido de pasos entre la nieve confirmó su miedo. Leif Arngrim surgió de entre las sombras con una sonrisa fría. «La sangre del trueno no huye», Eric murmuró. Eric respondió, «Tampoco se rinde». La luz del cielo iluminó su rostro cubierto de sudor y ceniza. La tierra tembló como si los dioses se inclinaran a mirar. De pronto, un cuervo cayó del cielo con una runa ardiente entre las garras. Sigrid Huldra, desde la distancia, susurró, «Corre hacia el eco, no hacia la luz». El viento cambió de dirección. El destino acababa de abrir otra herida. El bosque se dio paso a una cueva cubierta de hielo. Eric Baldrán respiró hondo. El vapor se mezcló con la neblina. Astrid Eda dijo, «Estamos vivos por ahora». Rurik Solstad observó el fuego débil que apenas iluminaba sus rostros. «No sé si es refugio o tumba», murmuró. Eric tocó la pared y sintió grabadas las mismas runas del templo. El eco del trueno resonó incluso allí dentro. Afuera, un cuervo graznó y la sombra de Leif Arngrim se movió entre los árboles. «Nos está cazando», dijo Astrid con voz rota. Eric cerró los ojos y escuchó el silencio más temible que el trueno. En el suelo brillaba un fragmento de hierro celestial, aún caliente. ¿Era una arma o una advertencia? La sombra de Leif Arngrim se extendió sobre la nieve como una serpiente. En el valle, su ejército se preparaba bajo la tormenta. Sus ojos reflejaban rayos y ambición. «El trueno me pertenece», dijo con voz firme. Eric Baldrán lo observaba desde la ladera opuesta, el aire helado llenando sus pulmones con rabia. Astrid Eda dijo, «No podrás vencerlo solo». Rurik Solstad gruñó, «El hombre no lucha contra un dios disfrazado». Leif alzó una lanza bañada en fuego azul y el suelo se quebró. «Los dioses ya eligieron su campeón», gritó. Eric apretó su espada, el sonido metálico mezclándose con la tormenta. En el cielo, los cuervos giraban en espiral, esperando. ¿Era esa la señal del fin o del comienzo? Viejo Gunnar apareció entre la ventisca, su bastón golpeando el hielo con eco divino. «No todo trueno destruye. Algunos anuncian renacer», dijo. Eric Baldrán se acercó, su mirada cargada de duda. «¿Eres hombre o dios?» Gunnar sonrió. «Soy ambos y ninguno». Astrid Eda se arrodilló, temiendo la luz que emanaba de sus ojos. «¿Has visto el fuego de Freya?», continuó Gunnar, «pero no conoces el precio». Rurik Solstad dijo, «Hablas como quien lo ha pagado». El viejo asintió. «Cada palabra pronunciada en el Ragnarok es una herida al mundo». Eric miró al cielo, comprendiendo que su voz también podría matar. La nieve se detuvo. El silencio fue oración y condena. ¿Podía un mortal callar el destino? El amanecer trajo fuego entre las nubes. Eric Baldrán observó el horizonte, donde el trueno descansaba como una bestia dormida. Astrid Eda dijo, «Si hablas la palabra, no habrá regreso». Él respondió, «El silencio es peor que la muerte». Rurik Solstad ajustó su armadura, el metal resonando con decisión. Viejo Gunnar dijo, «Cada trueno lleva una deuda». Eric levantó su espada hacia el cielo y gritó, «Entonces pagaré con mi alma». Un rayo descendió, marcando su acero con runas brillantes. La tierra vibró y los cuervos alzaron vuelo. Astrid Eda cerró los ojos,
sabiendo que el viaje hacia los dioses había comenzado. Era destino o desafío lo que ahora los guiaba. La calma llegó como una mentira bien contada. El amanecer era suave. Las nubes doradas cubrían las heridas del cielo. Eric Baldraan observaba el lago helado, reflejando la luz, creyendo por un instante que el mundo había detenido su furia. Astrid Edda dijo: «Quizá los dioses se cansaron de jugar». Rurik Solstad encendió una antorcha. Su mirada se perdió entre sombras. De la espesura emergió una figura, Bjorn Thorsen, viejo amigo de guerra. «He venido a ayudar», dijo, con una sonrisa rota. La voz sonaba sincera, pero algo en su gesto temblaba. Viejo Gunnar observó en silencio, su bastón vibrando levemente. El viento cambió, trayendo un olor a hierro y engaño. Eric sintió el peso del destino moviéndose otra vez. Algo no estaba bien, pero era demasiado tarde para retroceder. El fuego crepitaba dentro del refugio. Eric Baldraan compartía pan con Bjorn Thorsen, recordando viejas batallas. «Pensé que habías muerto en la costa de Midgard», dijo. Eric. Bjorn sonrió. «Algunos muertos solo cambian de nombre». Astrid Edda observó el intercambio, su rostro mezclando alivio y recelo. «Rurik Solstad», murmuró. «Los fantasmas no traen regalos». El silencio entre ellos se volvió espeso. Viejo Gunnar cerró los ojos, escuchando los susurros del aire. «No confíes en quien no teme al trueno», dijo. Bjorn alzó la mirada, sonriendo demasiado pronto. «El trueno obedece a quien lo conoce». Eric bebió de su copa, sin notar la grieta en su fondo. El vino sabía metálico. Afuera, el trueno rugió como si intentara hablar. La tormenta volvió al atardecer. Eric Baldraan y Bjorn Thorsen caminaron entre los pinos, el hielo rompiéndose bajo sus pasos. Bjorn dijo: «Los dioses solo castigan a los débiles». Eric respondió: «Los dioses temen a los hombres con esperanza». Bjorn rió, un sonido hueco. «La esperanza es el arma de los tontos». Eric lo miró, comprendiendo que aquel hombre ya no era el mismo. Astrid Edda los seguía desde lejos, oyendo fragmentos entre el viento. Viejo Gunnar, oculto, observaba el intercambio como si presenciara el final de una era. Rurik Solstad apretó su puño. «Algo dentro de Bjorn ha muerto», pensó. Cuando el trueno golpeó, los dos hombres quedaron frente a frente, iguales en furia, distintos en alma, y en los ojos de Bjorn brilló una verdad oscura. La traición llegó con el trueno. Bjorn Thorsen levantó su espada sin aviso, y el filo buscó el corazón de Eric Baldraan. Astrid Edda gritó, su voz ahogada por el rugido del cielo. Eric cayó de rodillas, la nieve tiñéndose de rojo. Bjorn dijo: «El trueno eligió otro portador». Rurik Solstad lanzó su arma hiriendo a Bjorn, pero la herida fue leve. Viejo Gunnar alzó su bastón, murmurando palabras antiguas. «El ciclo se repite», dijo. Los cuervos giraban sobre ellos, cantando como testigos del destino. Eric miró a Bjorn con incredulidad y dolor. «Éramos hermanos», dijo, su voz quebrándose. Bjorn apartó la mirada. «Ya no». El trueno estalló, sellando la traición. El eco se extendió hasta los dioses. El silencio posterior fue más cruel que el golpe. La nieve cubría la sangre de Eric Baldraan, mientras Astrid Edda sostenía su rostro. «No me dejes», susurró. «No me dejes», susurró. Él sonrió débilmente. «El trueno aún no ha hablado por última vez».
Rurik Solstad se arrodilló junto a ellos. Su furia contenida. Viejo Gunnar observó el cielo, los cuervos desapareciendo entre nubes. El destino no termina con la traición, solo cambia de voz, dijo. Leif Arngrim apareció entre la ventisca, su sombra burlona. El portador cae, y el trueno se ofrece a quien lo reclame. Astrid Eda miró a Gunnar con miedo. Erik cerró los ojos, su respiración volviéndose calma. Un destello cruzó el cielo, marcando la transición de poder. ¿Sería este el fin o el renacer del trueno? La tormenta había cesado. Solo quedaba el sonido del viento, como un suspiro cansado del mundo. Erik Baldran yacía entre la nieve, vivo pero vacío. Astrid Eda sostenía su mano, temblando ante el silencio de los dioses. Rurik Solstad dijo: sobreviviste a traición, pero no al destino. Viejo Gunnar se inclinó y susurró: el trueno no mata, revela. Erik abrió los ojos, viendo por primera vez el resplandor que se escondía. Bajo el hielo, una red de runas antiguas latiendo con luz azul. Esto no es el fin, murmuró. Astrid preguntó: ¿qué ves? Él respondió: una mentira que creí verdad. El aire se volvió pesado, y las runas comenzaron a moverse. La traición no había sido humana, había nacido del mismo trueno. El resplandor de las runas abrió recuerdos enterrados. Erik Baldran vio su infancia. Un templo dorado, una voz divina prometiendo poder. Viejo Gunnar aparecía más joven en la visión, entregándole una espada forjada con fuego de trueno. Tu voz será el sello del fin, había dicho entonces. El eco de esas palabras se mezcló con el viento presente. Astrid Eda lo observó, lágrimas resbalando por su rostro. ¿Qué estás viendo?, preguntó. Mi juramento, respondió Erik. El olor del metal y la sangre llenó su mente. Rurik Solstad murmuró: los dioses no hacen promesas, solo trampas. Erik comprendió que la traición no comenzó con Bursen, sino con la bendición de los dioses mismos. Puntalascano. Es idisad, arenasmenis al untabran la mardana delicate coca. Al concurren con la carrera de dioses, nas. El trueno había mentido desde el principio. Erik Baldran se levantó con esfuerzo, los ojos ardiendo con comprensión. Se acercó a viejo Gunnar. Fuiste tú quien me entregó al trueno, dijo con voz temblorosa. Gunnar no negó, yo solo cumplí el mandato del destino. Astrid Eda dio un paso atrás, temiendo lo que estaba por nacer. ¿Mandato o cobardía?, preguntó Erik. Gunnar apoyó su bastón, y el cielo resonó. El trueno no pertenece a los hombres, pero tú lo reclamaste. Rurik Solstad apretó su espada. Entonces, todo fue manipulación. Gunnar respondió: todo fue preparación. El silencio se extendió. Erik miró sus manos y vio las runas encenderse sobre su piel. Soy el eco del trueno, no su esclavo. Las montañas retumbaron como si confirmaran su verdad. Leif Arngrim apareció entre la niebla, con la sonrisa de quien conoce el final. Pensaste que la traición era mía, dijo, pero fui solo instrumento. Erik Baldran caminó hacia él. La nieve crujía como huesos. Entonces, ¿quién movía los hilos?, preguntó. Leif respondió: el trueno. Lo sirve sin saberlo. Astrid Eda gritó: ¡Ni Astrid! ¡Dientes! Leif se acercó a ella, su voz suave. El trueno es un dios sin rostro, habita en quien lo pronuncia. Viejo Gunnar bajó la mirada, confirmando sin palabras. Erik
Sintió el frío dentro de su pecho. Entonces fui su arma, murmuró. Leif asintió. Y yo, su sombra. El trueno rugió como una carcajada lejana, mezclando verdad y burla. Todo lo que creía sagrado era solo un reflejo de una voz que nunca fue suya. El viento se calmó, y el trueno guardó silencio. Erik Baldran cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Astrid Eda tomó su mano. Entonces todo este dolor fue una prueba, dijo. Él respondió. Fue un espejo. Rurik Solstad respiró hondo, como si aceptara el fin de una era. Viejo Gunnar se arrodilló ante él. El trueno no domina al que lo comprende. Erik levantó la vista. En el cielo, las nubes se abrieron mostrando una aurora ardiente. Ya no temo al trueno, dijo, porque ahora soy su voz y su silencio. Astrid sonrió entre lágrimas. El eco de su palabra resonó en las montañas, no como guerra, sino como promesa. Y en esa calma, el destino cambió forma. El nuevo trueno había nacido. El viento se detuvo. Cada respiración sonaba como un trueno contenido. Erik Baldran avanzó entre el hielo, sus pasos marcando un ritmo sagrado. Astrid Eda lo seguía, con el miedo convertido en fe. Rurik Solstad dijo, los dioses están mirando. El cielo ardía con luces azules y doradas, y en medio de ellas Leif Arngrim lo esperaba, su lanza envuelta en fuego. Viejo Gunnar, murmuró. El mundo se inclina ante su última palabra. Erik levantó la espada, su acero brillando como un rayo atrapado. El aire vibraba, los pájaros huyeron. La tierra gimió. Leif sonrió con frialdad. Entonces hablemos, trueno. Erik respondió. Hablemos con acero. El trueno resonó tan fuerte que el tiempo pareció detenerse. La batalla aún no había comenzado, pero el destino ya había elegido su testigo. El choque llegó como un rugido del cielo. Erik Baldran y Leif Arngrim cruzaron espadas. El trueno explotó entre ellos. Cada golpe liberaba destellos de energía divina. «Los dioses me dieron su voz», gritó Leif. Erik respondió, «Y yo la devuelvo purificada». Astrid Eda observaba, sus lágrimas mezclándose con la nieve. Rurik Solstad gritó, «Cuidado a tu izquierda». El acero se hundió en la tierra, abriendo grietas ardientes. Viejo Gunnar alzó su bastón, invocando el silencio entre truenos. «Solo uno hablará al final», murmuró. El sonido se volvió ensordecedor, cada respiración un estruendo. Erik bloqueó el último golpe y susurró, «No lucho por dioses, sino por verdad». Leif rugió como una bestia. El mundo tembló al borde de la ruptura. El trueno cesó por un instante. Rurik Solstad se interpuso entre Leif Arngrim y Erik Baldran, su escudo absorbiendo una descarga divina. «¡Corre!», gritó, antes de ser alcanzado por la luz. Astrid Eda gritó su nombre. El eco se perdió entre montañas. Erik cayó de rodillas, el aire robado de su pecho. No debía ser él. Viejo Gunnar bajó la mirada, su bastón ardiendo en silencio. Leif sonrió. Cada trueno exige sacrificio. Erik apretó los dientes, el dolor transformándose en fuego. «Entonces que el trueno me devore», dijo. Astrid lloraba, sosteniendo el escudo roto de Rurik. El viento se detuvo otra vez, y el silencio dolió más que la herida. Rurik Solstad había muerto como nació, defendiendo lo que el trueno quiso destruir. El trueno rugió por última vez. Erik Baldran avanzó entre fuego y hielo,
su espada envuelta en luz pura. Leif Arngrim giró su lanza, su sonrisa demente. «Somos reflejos del mismo Dios», gritó. Eric respondió: «Entonces uno debe callar». El suelo se partió, el cielo sangró luz. Astrid Eda corrió entre escombros, llamándolo con desesperación. Viejo Gunnar levantó su bastón y el tiempo se ralentizó. «El destino se decide ahora», murmuró. Eric esquivó el golpe final, clavando su espada en el pecho de Leif. «Tu palabra termina aquí», dijo con voz serena. Leif exhaló una risa débil. «El trueno nunca muere». La luz los envolvió a ambos. El cielo explotó en un rugido divino. El silencio posterior fue absoluto. Solo el eco del trueno quedó. La nieve cayó lentamente, cubriendo el campo como un sudario. Eric Baldrand permanecía de pie, su espada clavada en la tierra. Astrid Eda se acercó, sus manos temblando. «Terminó», dijo, con voz apenas audible. Viejo Gunnar respondió: «No, solo cambió de forma». El cuerpo de Leif Arngrim se desvanecía en polvo luminoso. Rurik Solstad yacía inmóvil, su rostro en paz. Eric miró el horizonte, donde el trueno se había ido. «El silencio también puede ser divino», susurró. Astrid apoyó su frente contra su pecho. «Y el trueno ahora habla a través de ti». Eric cerró los ojos. Un rayo cruzó el cielo, pero no hubo sonido, solo luz. El mundo había sido limpiado. El trueno había cumplido su palabra. El mundo respiraba otra vez. La batalla había dejado un silencio tan profundo que incluso el viento dudaba en moverse. Eric Baldrand se mantuvo en pie entre ruinas cubiertas de escarcha y humo. Ahora Astrid Eda caminó a su lado, las manos aún manchadas de sangre seca. Viejo Gunnar apoyó su bastón, mirando el horizonte donde los dioses habían callado. «Todo se ha detenido», dijo Astrid, y su voz tembló. Eric respondió: «No, solo aprendió a callar». La nieve cubría el cuerpo de Rurik Solstad como un manto sagrado. Las montañas, ennegrecidas por el fuego, reflejaban la aurora de un nuevo cielo. El trueno ya no rugía, pero su eco seguía latiendo en el pecho de los vivos. En esa quietud, Eric comprendió lo que realmente había perdido: la inocencia de creer que el destino tenía justicia. El día avanzó lento, como si el tiempo temiera continuar. Eric Baldrand se sentó junto al río helado, viendo fragmentos de hielo arrastrar reflejos del pasado. Escuchó el eco de las risas de Bjorn Thorsen y el juramento de Rurik Solstad repitiéndose en su mente. Astrid Eda se acercó. Su voz fue un suspiro. «Te arrepientes», él dijo, «de no haber entendido antes». El agua corría con un sonido dulce y triste. Viejo Gunnar observó en silencio, sabiendo que la culpa pesa más que la espada. Eric cerró los ojos y vio el rostro de los caídos, no con miedo, sino con gratitud. «Vivieron dentro del trueno», murmuró. El sol emergió débil, acariciando su rostro con luz dorada. La vida no terminaba, solo cambiaba de forma. La neblina descendió sobre el valle, y en ella una silueta apareció. Rurik Solstad avanzaba despacio, su figura translúcida, su sonrisa intacta. Astrid Eda cubrió su boca, lágrimas brillando. «No puede ser», murmuró. Eric Baldrand se levantó, su voz tembló. «Rurik, sí es aquí». El espíritu respondió. «El trueno me permitió despedirme». Su voz sonó como un eco entre montañas. Viejo Gunnar inclinó la cabeza, respetando el milagro. «Tu sacrificio abrió la puerta», dijo Eric. Rurik sonrió.
No luches contra el trueno. Se parte de su silencio. Luego se desvaneció, dejando solo el sonido del viento. Astrid tomó la mano de Eric. Ahora sí terminó. Él asintió, pero supo que algunas presencias nunca se van. Solo aprenden a hablar sin voz. Cuando la aurora regresó, viejo Gunnar caminó hacia Eric Baldran y le entregó su bastón. «Es tuyo ahora», dijo con calma. Eric lo miró sorprendido. «Nunca quise ser Dios», respondió. «Nadie lo quiere, solo lo soporta». Astrid observaba en silencio, sabiendo que aquella entrega sellaba un ciclo. «¿Qué harás con el trueno?», preguntó. Eric respondió. «Lo escucharé». Gunnar se volvió hacia el amanecer. «El poder no se usa, se honra». El viento sopló entre ellos, llevando consigo las voces antiguas. Por primera vez el trueno no sonó como amenaza, sino como un latido distante. Gunnar cerró los ojos y murmuró: «Ya no hay maestro, solo eco». Eric sonrió levemente, comprendiendo que la enseñanza más grande había sido el silencio. El día se elevó claro. Eric Baldran caminó hacia el borde del acantilado donde comenzó todo. La espada, ahora apagada, reposaba en su mano. Astrid se acercó y dijo: «¿Qué harás con ella?». Él la miró con serenidad. «Dejarla hablar al viento». Clavó la hoja en la tierra helada, y el trueno respondió con un murmullo leve, casi un suspiro. Viejo Gunnar observó desde lejos, su figura diminuta ante el cielo inmenso. El sol se reflejó en el acero, y por un instante el mundo pareció en paz. Eric respiró hondo y cerró los ojos. «El trueno no destruye, despierta», dijo con voz firme. Astrid sonrió. El viento levantó su cabello. El eco del trueno se desvaneció suavemente. El ciclo había terminado, pero la historia seguía latiendo en el aire. El silencio se extendió como una bendición. Las montañas, ennegrecidas por la guerra, ahora respiraban luz. Eric Baldran caminó entre restos cubiertos de escarcha, cada paso hundiéndose en la nieve recién caída. Astrid lo observó sin hablar, sus ojos reflejando tanto dolor como calma. Viejo Gunnar se mantenía a lo lejos, apoyado en su bastón, como si escuchara los ecos de los dioses retirándose. «¿Valió la pena?», preguntó Astrid en voz baja. Eric respondió: «Si el trueno despertó al silencio, entonces sí». La brisa movió su cabello y un cuervo voló hacia el norte. En su pecho, Eric sintió que el trueno seguía vivo, no como arma, sino como recuerdo. El mundo estaba roto, pero respiraba. Tal vez eso bastaba. El fuego del amanecer se reflejaba sobre el hielo derretido. Eric Baldran tomó la espada apagada y la lanzó al río. «Ya no pertenece a nadie», dijo. Astrid sonrió débilmente. El trueno encontró su paz. Viejo Gunnar asintió, mirando cómo el arma desaparecía bajo las aguas. «El río recordará su voz», murmuró. Eric observó el reflejo del sol romperse en 1000 fragmentos sobre la corriente. El agua llevaba el eco de un mundo que había sobrevivido a sí mismo. Dio media vuelta y comenzó a caminar sin mirar atrás. Astrid lo siguió, sus huellas borrándose con el viento. Solo el murmullo del río permaneció, como si el trueno se hubiera transformado en canto. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Eric Baldran abrió un trozo de pergamino que viejo Gunnar le había dejado. La letra era firme, antigua. «El trueno no vive en los cielos, sino en los hombres que se atreven a hablar con verdad». Astrid se acercó y leyó en silencio, apoyando su cabeza sobre su hombro. «Eso era lo que quería enseñarte», dijo ella. Eric sonrió,
su mirada perdida en las llamas. Y lo aprendí demasiado tarde, murmuró. El fuego reflejaba rostros del pasado. Rurik Solstad, Bohorn Thorsen, Leifar Grimm. Cada uno brilló y se desvaneció. El trueno no castiga, pensó. Enseña. La noche se volvió infinita y suave, como si el mundo estuviera recordando cómo soñar sin miedo. Con el paso de los días, el valle renació. Los árboles, ennegrecidos por el fuego, brotaron con hojas nuevas. Las aldeas reconstruían sus techos con manos que ya no temían al cielo. Eric Baldrand trabajaba junto a ellos, su espada perdida, pero su fuerza intacta. Astrideda curaba heridas, su voz trayendo calma. Viejo Gunnar observaba desde una colina, sonriendo apenas. La paz suena extraña, dijo Eric. Astrid respondió, porque el silencio siempre asusta al que sobrevivió al trueno. El viento arrastró los últimos restos del invierno. Las montañas parecieron más pequeñas, como si el peso del mundo se hubiera aligerado. Nadie volvió a hablar de dioses, solo del hombre que escuchó su voz y eligió callarla. Al final del día, Eric Baldrand subió a la montaña. El cielo se teñía de rojo, y un único trueno resonó a lo lejos, suave, casi humano. Astrideda se quedó abajo, mirando su figura perderse entre las nubes. Eric extendió los brazos y cerró los ojos. El trueno vive, murmuró. El viento respondió con un suspiro que parecía una palabra. Gracias. La luz del sol descendió como una corona sobre él. En ese instante, todo fue silencio, eterno y puro. Las estrellas comenzaron a encenderse, una por cada alma que había ardido en la guerra. Y en la cima, donde el trueno nació, Eric desapareció con la última ráfaga de viento. El mundo quedó en paz. Solo el eco del trueno continuó, como promesa y advertencia.